noches. Esto es Corrientes antes y ahora, programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración, se transmite por Canal 4, Cabletel Mercedes Corrientes, los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles, luego del informativo de este canal. Luego se carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina. Las empresas, grandes y pequeñas, que empujaron y empujan la rueda del progreso, son ellos, y no otros, los protagonistas de Corrientes antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Apoya las historias y la cultura de Corrientes, Víctor Manuel Semborín. Agradecimiento por el armado del programa a Griselda Montiel, a Omar Tunino Lugo, Romina Lugo y José María Calderón. Agradecimiento al semanario Payubre, quien publicara en su edición especial del cumpleaños de nuestra ciudad 2 trabajos míos, una leyenda y una historia. Y un saludo para María Silvia, quien le gustan estas historias correntinas. La semana pasada, en el programa de la semana pasada, tuvimos el saludo del señor intendente municipal, Diego Martín Caram, y ahora tenemos el saludo del presidente del Consejo Deliberante de Mercedes, Pablo Romero. Hola, buen día Francisco. Es un gusto para mí estar en tu programa. Desde la presidencia del Consejo no queríamos dejar de estar y bueno, saludar a todos los mercedeños en este nuevo aniversario por los 189 años de nuestra querida ciudad. Agradecerte porque sé el trabajo arduo que realizás desde todas tus producciones, desde todos tus programas para rememorar la historia mercedeña, ¿no? Es muy importante saber muy bien de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, así que es muy interesante tus programas y es un gran gusto personal para mí estar. Te conozco hace muchos años y siempre que podemos hablar me lleno con un montón de anécdotas, así que gracias Francisco y nuevamente saludar a todos los mercedeños en este 189 aniversario. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Pablo. Estamos, como dije, en el mes de Mercedes, en el mes del cumpleaños de la ciudad de Mercedes. Mercedes, campo y ciudad. La ciudad de Mercedes fue fundada por el entonces gobernador Pedro Ferré, porque los campos del departamento comenzaron a poblarse de ganado. Los productores propietarios de las estancias vivían en la ciudad de Corrientes y el largo viaje en vehículos o a tracción a sangre y el cruce en la balsa del río Corrientes les demandaba mucho tiempo, incomodidades y riesgos que conspiraban contra la necesaria presencia de los propietarios en sus estancias. Las autoridades provinciales de entonces, ante esta situación y la necesidad de establecer presencia física cerca de las fronteras, determinaron la fundación de lo que es hoy
la ciudad de Mercedes. La ganadería, que ocupó y ocupa espacios despoblados semidesérticos, fue de decisiva importancia en la determinación del gobernador Pedro Ferré, influenciado por los políticos que poseían campos y otros que pensaban solicitarlos a través de la ley de enfiteusis. Detrás de las vacas siempre hay un pueblo. Ahora vamos a recordar a alguien que no es mercedeño, pero que vivió toda su vida acá, o gran parte de ella, en el departamento de Mercedes, y la historia de Celestino Valentín Lanaro, gringo, la escribió su hija, Mirta Elena Lanaro. Nacido en Villa del Rosario, Entre Ríos, el sexto hijo de 15 hermanos. Antes de ir al servicio militar obligatorio de entonces, ya comenzó a trabajar entre las taipas y arrozales en la zona de Sáenz Valiente, cerca de Mocoretá, con quien fuera el único patrón en su vida, don Alberto Pesarini. Años más tarde, buscando más y mejores tierras, se trasladaron a la zona de Paso López, cerca de Perugorría. En 1970 se instalan en campos de malezales en la zona de Mercedes, bordeando la laguna de Iberá, en la estancia Iberá de la familia Nocetti. Comenzaron plantando 500 hectáreas, lo que más tarde se extendió a 1.200 hectáreas. Se rompieron malezales, se mejoró el terreno, se sembraba en los meses de septiembre y octubre y la cosecha se realizaba en marzo-abril. El riego se realizaba tomando el agua de la laguna de Iberá a través de bombas con motores que funcionaban 24 horas al día. Se implementó 2 levantes, o sea, 2 bombas para impulsar el agua a través de caños, valentones, a la parte elevada de la chacra, para luego ir bañando los cuadros de los arrozales. Este trabajo lo realizaban los aguadores y consistía en ir llenando cuadros nivelados con taipas. Una vez bien humedecidos el cuadro, el aguador abría la taipa en una zona más baja para que el agua pase a inundar y el cuadro siguiente y así sucesivamente hasta regar toda la chacra. El agua realizaba un circuito y regresaba nuevamente a la laguna. En época de riego, de bombeo, había permanentemente 2 personas de guardia en los motores, ya que en esa época no contaban con vigía, porque si sucedía algún desperfecto, se dañaba dicho motor de fundamental papel. Por los intensos calores correntinos no se podía suspender el bombeo. El riego solo abarcaba 3 meses y si tenían la suerte de que lloviera, se paraba el bombeo de 2 motores hasta 2 días, ya que esa humedad así lo permitía. Sabemos que la planta de arroz necesita tener constante humedad para crecer y producir. Era destacable el gran compromiso que don Celestino le ponía a todas las tareas de la arrocera. Nunca hizo uso de vacaciones. Cerraba un año y abría otro, siempre al pie del cañón, y contaba con el acompañamiento fiel de su señora, doña Negra, quien se encargaba, con un ayudante, de preparar el desayuno
el almuerzo, la merienda y cena de todos los trabajadores. En Iberá se llegó a tener aproximadamente entre 40 y 50 peones, en su mayoría de Carlos Pellegrini. Otros eran gringos, changarines, entre ellos aguadores, tractoristas, serenos, mecánicos, embolsadores, guardias, cosechadores, etc. Se contaba con 3 cosechadoras propias, 7 tractores, se instaló un secadero con motor diésel, ya no más a leña. El arroz venía de la chacra en los cachapés a granel, entraba al secadero y salía embolsado. Ese trabajo hoy ya no se hace, hoy se transporta a granel, a los molinos. Toda la mercadería necesaria se buscaba de Colonia Carlos Pellegrini, se pasaba primeramente en las balsas, luego se instaló el puente Baile. Algunos nombres de propietarios de almacenes y carnicería: Gorincho Monzón, Manuco Monzón, Julio Más, entre otros. Y se puede citar algunos nombres de peones: Benito Barreto, Guadalupe Barreto, Calila Gamboa, Mateo Fernández, Genaro Verón, Tito Lanaro, Rogelio Lanaro, Roberto Lanaro, Martín Fariñón, los hermanos Lorenzato, José Godoy, Emiliano Godoy, Nora Quirós. Que trabajaban en un trabajo muy difícil, poca tecnología, con las patas en el barro, luchando con los tábanos y mosquitos, con la pala al hombro y el sol rajando la tierra, pleno diciembre, enero, febrero, sol calcinante, evaporando el agua, mucha humedad de ambiente, clima ideal para el arroz. Mayor satisfacción de Celestino era cortar las primeras espigas y contar cuántos granos tenía. Esa era su predicción de cómo sería el rinde de cada cuadro de su chacra en ese año. Él nació para plantar arroz y murió llevándose toda esa experiencia, compromiso, esfuerzo y fidelidad a su patrón. Un ejemplo de trabajador, con valores a imitar, como se dice. Tenía la camiseta puesta y la gran responsabilidad de no fallarle a su patrón, amigo, padre de la vida, el abuelo, como cariñosamente le decían todos a don Alberto Pesarini. Luego de don Alberto continuaron sus hijos y nietos con la tradición del arroz. Los Pesarini tenían un molino en Monte Casero donde se elaboraba y envasaba el arroz ñapindá. Bueno, esto yo lo había publicado en mi libro La epopeya del arroz, el largo camino a las góndolas. Ese libro fue presentado en la Sociedad Rural de Mercedes, en el local central acá de la ciudad, y también lo presentamos por una gestión que hizo el doctor Nicanor Conde en Ióscor, en el edificio que ellos allí inauguraron, ¿no? En Corrientes. Vamos a continuar entonces esto. Y bueno, cuando nosotros, yo dije Óscar, no, es OSDE, el edificio de OSDE, de la obra social privada OSDE, un hermoso edificio. Allí nos atendió el gerente Troncoso, el señor Troncoso, quien le obsequiamos un libro, y bueno, y preparó un lunch muy bueno, con mucha presencia de personas allí. Y cuando lo presentamos en Mercedes,
entregamos algunos reconocimientos que después vamos a ir acá leyendo, esta gente que ha trabajado y mucho para que Mercedes sea la capital del arroz de la Argentina. Ahora voy a leer Día del Niño en Paraguay. Esto lo escribió Juan Ramón Fariña, 16 de agosto. En Paraguay no se festeja el Día del Niño como en otros países, sino que se conmemora a los niños mártires de Acostañú, de la llamada Guerra de la Triple Alianza, cosa que jamás se estudia en la historia, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Uruguay. De hecho, nadie en toda Latinoamérica lo estudia. Nos corresponde a quienes tomamos conciencia de la magnitud de este hecho, o sea, a nosotros, divulgarla. El 10 de agosto de 1869, 10 de agosto de 1869, se produce la heroica y terrible batalla de Acostañú, donde a falta de soldados, hombres adultos, unos 3.000 niños, 3.000, fueron disfrazados con barbas postizas para que el enemigo los tome por adultos y les presente combate. 6 horas resistieron las cargas de la pesada caballería brasilera, que, vengando el engaño, acabaría incendiando el campo de batalla con sus oponentes infantiles, según cuenta el historiador argentino José María Rosa en su libro La Guerra del Paraguay y las Montoneras Argentinas. Por su parte, Juan José Chivianato dice en su libro Los niños de 6 a 8 años, en el fragor de la batalla despavoridos, se agarraban a las piernas de los soldados brasileros llorando para que no lo matasen, pero eran degollados en el acto. Después de la insólita batalla de Acostañú, cuando estaba terminada, al caer la tarde, las madres de los niños paraguayos salían de la selva para rescatar los cadáveres de sus hijos y socorrer a los pocos, muy pocos sobrevivientes. El conde de Ñu mandó a incendiar la maleza, matando, quemando a los niños y a sus madres. Su orden era matar hasta el feto del vientre de la mujer. El hospital de Piribebuy fue incendiado luego de que se cerraran todas las puertas y ventanas, con 600 heridos médicos y enfermeras adentro. El Archivo Nacional de la República fue sacado a las calles y con los documentos históricos se hicieron fogatas. La sangre corría por las calles como agua de lluvia. Cuando se degolló a 900 prisioneros. La batalla de Acostañú fue algo que en las batallas bélicas del mundo no tenía comparación. No existen antecedentes de estos ejércitos integrados exclusivamente por niños. En la batalla de Acostañú aproximadamente 300 niños paraguayos se enfrentaron a 20.000 soldados del ejército brasilero, lo que se conmemora como un acto de heroísmo sin igual en el mundo. Por la masacre producida hasta la actualidad en Paraguay,
se recuerda la batalla de Acostañú como un episodio de gloria. Y para conmemorarlo, todos los 16 de agosto en el Paraguay se festeja el Día del Niño. Esto fue un verdadero genocidio que ocurrió también en otros lugares. Contaba mi mamá que le había contado su papá, Rafael Eskenazi, la historia que yo leí la semana pasada, que él había nacido en Atenas y después ellos se trasladaron a Esmirna y que fue invadida por el ejército turco y que la orden era matar a todos los jóvenes, los más jóvenes, los chicos. Y mi abuelo en ese entonces tenía 13, 14 años y su padre lo escondió en una cueva y él salía de noche y comía aceitunas verdes así de los árboles, es decir, sin procesar, amargas, y allí estuvo 3 meses escondido hasta que apareció un barco y vino para América. Bueno, ahí también, cuando entró el ejército turco, produjo un genocidio, pero nada parecido a este de los paraguayos, donde los chicos pedían clemencia y lo iban degollando. Ahora, también contaba mi abuelo que entraba el ejército turco ahí con chicos ensartados, no sé si es la palabra, en las bayonetas. Los traían los chicos, algunos que estaban ya muertos y otros todavía estaban temblando, dando los últimos estertores de su vida. Ahora vamos a recordar al Paraguay con una canción, La Esperanza, de Gillo Gómez. Entre los 100 más buenos, ayer me junté y cero a punta ese viaje. La suerte contagia oro y como ajeno cualquier momento. Se cumple, vale contento por el área de poder. Y ya vengo a hacer la por amor. Más que la suerte del pobre, ya era muy por haber. La perdí por la esperanza, siente la esencia valiente. Algunos de repente pueden cambiar. Se compensa de ese agua, hay que contar tranquilamente. Si aman el que dice, hay un cura celular. La leyenda del jacarandá. En la provincia argentina de Corrientes nació esta leyenda en torno al jacarandá, un árbol de follaje caduco o semicaduco, de gran porte y resistencia, copa anchas, ramificada y vistosa floración. Cuando los españoles comenzaron a poblar
Corrientes, trayendo consigo a sus familias, vino a habitar este rico suelo un caballero que traía consigo a su hija Pilar, una bella jovencita de escasos 16 años, de tez blanca, hermosos ojos azules, casi violetas y negra cabellera. Se instalaron en una zona no muy retirada de la ciudad de las 7 Corrientes, en una reducción donde los jesuitas cumplían su misión enseñando a cultivar la tierra a los guaraníes. Entre los jóvenes de esa reducción se distinguía Mbareté, un muchacho veinteañero, alto y fornido que trabajaba la tierra de sol a sol. Una tarde, en que Pilar salió a caminar en compañía de una doncella que la servía, vio a Mbareté trabajando y se enamoró perdidamente de él. Mbareté también la observó con disimulo al principio, con desenfado después, y admiró su blanca piel, su negro cabello y el color de sus ojos. El encuentro fue fugaz. Tan solo intercambiaron una mirada, pero Mbareté la siguió con la vista hasta que la joven desapareció entre las flores del jardín. El indio buscó la forma de que el jesuita le asignara tareas cerca de las casas y, en silencio, hurgaba por cuanta abertura había para poder ubicar a la joven Pilar. Entretanto, no podía borrar de su retina la imagen de la joven aborigen. Sus ojos, su pelo, sus labios y su torso desnudo curtido por el sol. Pilar, entonces, no podía borrar de su retina la imagen del joven aborigen. No pasó mucho tiempo y un día Pilar y Mbareté se encontraron. Esta vez las miradas fueron largas y profundas, tan profundas que, sin palabras, se adentraron en el espíritu de ambos mutuamente. Mbareté pidió al sacerdote que los instruía, que le enseñara el castellano, y aprendió rápido todas aquellas palabras que le servían para expresarle a Pilar que la amaba desde el primer día en que se vieron. Y buscó la forma de encontrarla solas y poder hablarle. Y en esa oportunidad la tuvo el día en que halló a la joven sentada a la orilla del río mirando el atardecer. El joven se acercó y sin decir una palabra permaneció observándola, hasta que el sol se escondió detrás de una nube que jugaban en el cielo. Entonces Mbareté se sentó junto a ella y, ante su asombro, le habló en español balbuceante, al principio, para confesarle su amor. Pilar se ruborizó, se sintió confundida, quiso ocultar su sentimiento, pero sus hermosos ojos azules y su cálida sonrisa la traicionaron, y el joven pudo comprobar que era correspondido. Los encuentros se repitieron. Mbareté le propuso huir juntos, lejos, donde su padre no pudiera encontrarlos. Le habló de construir una choza lejos, río arriba, para ella y para él, y allí unir sus vidas. Pilar aceptó. Mbareté trabajó sin descanso y cuando la choza estuvo terminada, amparándose en las penumbras de una noche en que una enorme luna de plata les brindó su complicidad, ambos escaparon. A la mañana siguiente el caballero español buscó infructuosamente a su hija. Hizo averiguaciones y alguien de la reducción le comentó que la habían visto frecuentemente en compañía de Mbareté y que éste
también había desaparecido. Furioso, el padre convenció a varios compañeros para que lo ayudaran a encontrar a la pareja y fuertemente armados comenzaron la búsqueda. Pasaron varios días hasta que descubrieron la choza junto al río. Sigilosamente tomaron posiciones para observar a sus moradores. Así vieron llegar a Ambareté en su canoa con el producto de su pesca y vieron también salir a Pilar a recibirlo. El caballero español no soportó mucho tiempo la visión de aquella escena de los amantes abrazados y salió de su escondite gritando el nombre de su hija y apuntando con su arma al indio. La joven vio el fuego del odio en los ojos de su padre y comprendió lo que cruzaba por su mente. Trató de evitarlo, de darle explicaciones, de explicarle su actitud, pero el español siguió avanzando con el dedo en el disparador. Pilar se interpuso entre los dos hombres en el preciso instante en que la carga fue lanzada y cayó con el pecho teñido de rojo, fulminada por su propio padre. Al ver esto, Ambareté quedó atónito, tieso, sin atinar a defenderse. Fue entonces cuando otro disparo le dio en plena frente y el joven se desplomó sobre el cuerpo de su amada. El padre, dolorido e indignado, no se acercó a ver los cuerpos e instó a todos a volver a la reducción. Esa noche la imagen de su hija no pudo apartarse de su mente. El caballero no pudo pegar un ojo. Con las primeras luces del alba inició el camino hacia ese lugar, a orillas del río, donde tan solo 2 disparos habían puesto fin a un amor puro, fuerte y pasional. Cuando llegó a la choza del español, no halló restos de la tragedia, y ni en el lugar donde la tarde anterior yaciera la pareja, sin que existiera ningún rastro de sangre allí derramada, se erguía un hermoso árbol de tronco duro y resistente, cubierto de flores azul oscuro que se mecían suavemente con la brisa de la mañana. El hombre, con lágrimas en los ojos, tardó en comprender que alguien allá arriba había sentido misericordia de los enamorados y había convertido a Ambareté en ese impetuoso y corpulento árbol, y que los bellos ojos de su hija Pilar lo miraban desde todas y cada una de las azules flores del jacarandá. Bueno, entonces esta es la leyenda del jacarandá. Ahora vamos a recordar a un personaje entrañable de nuestra Mercedes, Chochono. Mercedes es una bella ciudad de Corrientes, rodeada de suaves ondulaciones del terreno. Entre ellas, en el Cerro Pajarito, posiblemente uno de los lugares más altos de una tierra sin ortografía. Grandes estancias la rodean y dicen indiscutible poderío material. Como en otras ciudades, en sus calles se ven algunos pobres ancianos, lisiados, mendigos, que ponen un grave interrogante en la línea ascendente de su ponderable progreso. Chochono era uno de ellos, identificado con el sol, el agua, el polvo, el frío y el dolor. Sufría las consecuencias de una inclemencia natural sin amparos. ¿Cuál era el verdadero nombre? Yo lo ignoro. Más bien dicho, nunca quise saberlo. Para mí siempre ha sido y será
Chochono, con esa singularidad universal que tienen los apodos y que a menudo dicen algo más grande que el propio nombre. La primera impresión que recibí al verlo era de profunda pena, al contemplar su figura deforme, con una mano torcida, una pierna dura, moviéndose con dificultad. Rotoso y a menudo hambriento, vivía de lo que quisieran darle. Dormía en el suelo, en cualquier parte, casi inexperto. Apenas podía darse a entender. De sus labios escapaba una especie de sonido gutural con el cual agradecía algún pequeño favor recibido. Era, sin embargo, un ser querido, muy querido, y siempre encontraba a quien lo socorriera en sus necesidades elementales, moneda, comida, ropa en desuso, porque su contrahecha y cansada figura representaba algo así como un símbolo indefinible de quien dolía en los ocultos misterios del alma. Para Chochono los años fueron pasando y el tiempo fue apresurando una ejecutora ineludible en la desvalijada existencia de este hombre. En invierno de 1969 fue muy frío y una mañana lo encontraron cubierto por la escarcha, tirado junto a una cuneta de aguas heladas, agonizante. Inútiles fueron los esfuerzos que se realizaron para salvarlo. Murió en el hospital, atendido por la solícita humanidad de un médico amigo. Allí también conoció la innegable bondad de un plato de sopa caliente. Han pasado los años y se nota un vacío en la ciudad. Ha muerto Chochono. Ahora vamos a recordar a el tornado. Un tornado que azotó Mercedes el 1 de octubre de 1970. Minutos antes de las 3 de la mañana del jueves 1 de octubre de 1970, bajo una intensa lluvia y grueso granizo, se desató un violento tornado sobre nuestra ciudad que sorprendió a la población sacudida por la furia de los escombros que surcaban el aire. Muchas personas mayores recordaban circunstancias parecidas, vividas en 1932, que fue un ciclón que nosotros también lo historiamos en este programa. El corte de la energía eléctrica, la oscuridad dominante solamente cortada por los relámpagos, el ruido de cristales rotos, maderas, chapas desprendidas de los techos, de las casas que se derrumbaban, nos anticipaban con dramatismo lo que poco después habría de ser la realidad de una situación extrema, de extrema gravedad. Al finalizar este fenómeno natural reinaba un silencio absoluto, como si nada hubiera pasado. Solo lloviznaba, se observaban las luces de algunos autos que recorrían las calles. A lo lejos se escuchaban algunas voces de lamento y nerviosismo por lo ocurrido y el sonar de las sirenas del ejército, acercándose a auxiliar a los damnificados, también la policía tratando de socorrer y tranquilizar a las personas heridas para luego trasladarlas al hospital, y la solidaridad entre los vecinos. En las primeras luces del día, todavía lluvioso, recién pudo apreciarse la magnitud del siniestro. Cables de corriente eléctrica, poste de red telefónica caído, casas, árboles derrumbados, automóviles chocados en la vía pública, centenares de chapas de zinc que se recogían de las calles de la plaza. Entre los cables o de los árboles, muros tinglados, destruidos, que obstruían el tránsito en algunos lugares. Entre los daños más elocuentes
podemos citar el derrumbe casi total de la tienda La Coqueta del señor Ramón Elías, ubicado en calle Sarmiento y Riachuelo, hoy España. Bueno, en el programa pasado habíamos relatado que el avión del hijo de Eulogio López había caído ahí en La Coqueta y le había también dejado con bastantes daños. También sufrieron daño los negocios del señor Jorge Nasser, el señor Felipe Cayón, el tinglado del Club Atlético Mercedes, la fábrica de bloques de cemento de la municipalidad, el edificio del Banco de la Provincia, hoy Banco de Corrientes, los negocios del señor Sabino Tanara, el señor Jauregiberri y numerosas casas de familia. Durante el día se tuvo conocimiento que en la zona rural el tornado causó graves daños materiales, pero sin lamentar víctimas. En nuestra ciudad el fenómeno climático se cobró la vida del señor Roa. Tenía por sobrenombre Grullo o el loco del perro, registrándose también 30 heridos, todos ellos atendidos en el Hospital Las Mercedes. La falta de electricidad y agua y la incomunicación en que había quedado la población obligó a las autoridades a ponerse en acción inmediatamente. El intendente municipal, señor Arzuaga, promovió una reunión con asistencia de los jefes de la guarnición militar, funcionario de obras sanitarias de la Nación, comisario departamental, jefe de agua y energía, jefe de correo, telecomunicaciones, jefe de oficina de teléfono, presidente de la sociedad rural y otros. Entre todos se hizo la apreciación de la situación, dándose prioridad a medidas tendientes a proporcionar albergue a quienes lo necesitaran y a poner en condiciones la red eléctrica para asegurar también el suministro de agua. Agua se necesitaba para el bombeo, la red eléctrica. Después de declarar el estado de emergencia urbano, se construyó el comando ejecutivo integrado por el intendente municipal, el jefe de la guarnición militar, don Ciris de M. Feu, y el comisario departamental José Clemente Bach. En cuanto a la reanudación de las comunicaciones, el intendente cursó un despacho al señor gobernador de la provincia, señor Adolfo Navajas Artaza. Entonces, el mismo jueves 19, el intendente municipal José María Arzuaga convocó a los vecinos a una reunión en la municipalidad respondiendo al llamado. Autoridades representantes de entidades civiles, gremiales y vecinos. El jefe comunal realizó un detallado informe de la situación y las medidas adoptadas en la emergencia, la actitud de colaboración decisiva del gobierno provincial, el aporte del ejército en los aspectos relacionados con obra sanitaria y energía. Estos servicios eran los más apremiantes, como así también solucionar el problema de albergue para quienes habían quedado sin techo. Señaló también que el señor gobernador había dispuesto el inmediato envío de materiales de construcción y la colaboración de distintas reparticiones especializadas. Luego completó su informe con los datos suministrados por el jefe de zona de agua y energía, ingeniero Numa Plasencia, y las cifras proporcionadas por el señor Henry, quien se encargó de efectuar un relevamiento en el radio no céntrico, cuyo total excedía las más de 200 casas dañadas. En esa reunión vecinal imperaba una verdadera expresión de solidaridad pública. Digno es que, para subrayar, la colaboración ofrecida por las distintas ciudades vecinas, como Paso de los Libres, Goya, Curuzú, esta última envió una delegación de médicos y elementos sanitarios. Al terminar el informe se escuchó entre los presentes una gran ovación en respuesta a los gestos de solidaridad recibidos.
Se destaca también la intensa labor desplegada por el comisario departamental, señor Mach, y la magnífica actuación realizada por los jóvenes de Interact y las damas rotarianas, quienes consiguieron el aporte público de ropa, zapatillas, víveres, etc. Los rubros en los cuales se trabajó intensamente fueron agua, electricidad y teléfono. La provisión de agua comenzó a normalizarse a partir de las 13 horas. En cuanto a la electricidad, se habilitó parcialmente por sectores. Cabe mencionar que había que reponer 100 postes aproximadamente. En alusión a las líneas telefónicas, se apuntalaron postes y se reparó la red. Para finalizar con esta breve reseña histórica escrita por el señor Antúnez, histórica vivida por la población mercedeña, no podemos omitir la colaboración de esos momentos difíciles, muy difíciles del ejército con asiento en nuestra ciudad, la labor desplegada por sus jefes y el personal, tanto en el servicio de vigilancia, el patrullaje, como los trabajos de restablecimiento de servicio, mantenimiento de los asilados en las comunicaciones o en su permanente trabajo junto a otras fuerzas de seguridad local. Recordemos que Mercedes no tenía dotación de bomberos voluntarios y es por eso que la presencia militar sobresale en esta historia. Ese año nuestro país era presidido por un gobierno de facto y todas las provincias y municipios estaban administradas por interventores federales, pero esa ya es otra historia. Bueno, estamos ya finalizando este programa y vamos, teníamos también una poesía, vamos a ver si tenemos tiempo, la vamos también a decir, pero vamos a ir ahora al Puente Negro, a la Puente Negro o el Puente Silva, al Puente Negro, y lo escribió el señor Carlos Alberto Sánchez. En el año 1909, el diputado nacional Juan José Silva presentó un proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados, ordenando la construcción de un puente sobre el arroyo Las Garzas, que era entonces el principal acceso a Mercedes. Ahí en la foto que estaba esa canoa vemos que antes del puente se pasaba en canoa. Esta es una foto realmente histórica. El arroyo Las Garzas, cuando no estaba el puente, se pasaba en canoa. Ahí lo están pasando. Este puente fue construido con estructura de hierro y llevó posteriormente el nombre de Juan José Silva por ser el autor de su construcción, y desde entonces fue conocido como el Puente Negro, el Puente Silva o la Puente Negro. En junio de 1962, un camión tanque que remolcaba un acoplado, también tanque, cargados de unos 30.000 litros de combustible de YPF en dirección al local de la sociedad rural, el camión atraviesa el puente, no así el acoplado, ahí se ve en la foto, ya que se hundió el puente al ceder su estructura, haciendo caer el acoplado al curso de agua. Las autoridades derivaron el tránsito y con los escasos medios disponibles y la intervención de la grúa de la usina extrajeron el tanque del arroyo, ya sin combustible. Lo habían tenido que vaciar para poder sacarlo, ya que llevaba más de 30.000 litros. El motivo de ese accidente fue que el material cedió al excesivo peso. En la primera década del siglo, fecha de su construcción, no se suponía que podía transitar un vehículo con semejante carga. Y tenemos, para recordar esto, una canción de Quique Pauli,
que precisamente recuerda al Puente Negro. Silencioso está el Puente Negro, esperando el sol asomar. Su cemento está envejecido, tantos años quedaron atrás. Fluye el arroyo bajo el Puente Negro, qué ilusiones se supo llevar, inundando las costas del pueblo. Qué difícil se te hace cruzar, y en tu orilla, viejo Puente Negro, qué romance supiste ocultar. Primer beso de los colegiales que a nadie quisiste contar. Puente Negro, cuenta tu historia, la queremos escuchar. No la guardes en tu memoria, porque sé que mañana te arrepentirás. Puente Negro, cuenta tu historia, la queremos escuchar. Dile al mundo lo que fuiste, porque sé que mañana quizás no estarás. Cae la noche sobre el Puente Negro y las luces van a descubrir el reflejo de tu alma en el agua, y las garzas testigos de ti. Puente Negro, cuenta tu historia, la queremos escuchar. No la guardes en tu memoria, porque sé que mañana te arrepentirás. Puente Negro, cuenta tu historia, la queremos escuchar. Dile al mundo lo que fuiste, porque sé que mañana quizás no estarás. Silencioso está el Puente Negro, fluye el arroyo por el Puente Negro, y en tu orilla, viejo Puente Negro. Puente Negro, cuéntame tu historia, Puente Negro, cuéntame tu historia. Bueno, voy a despedirme con una poesía de Carlos Alberto Castellán, La colegiala de la Normal. Todas las mañanas a las 7:30, infaliblemente más puntual que el sol, viene por Sarmiento jubilosamente y dobla en la esquina de Juan Pujol. Su memoria lleva la lección sabida a fuerza de empeño y abnegación, y su almita casta, como la azucena, resultados blancos para el pizarrón. Llevan sus mejillas y sus labios frescos tinta colorada para corregir, y las dos pupilas de sus bellos ojos llevan mucha tinta negra de escribir. Todas las mañanas a las 7:30, infaliblemente más puntual que el sol, con el alma henchida del placer de verla, la espero en la esquina de Juan Pujol.
Pero al ver que pasa con indiferencia esta colegiala tan linda y formal, me asalta el recuerdo de mis 15 años, cuando como ella era colegial. Y entonces mi alma nostalgiosa y triste llora envuelta en penas de un dolor fatal, al pensar que nunca volverá la hora de tomar la calle para la normal. Bueno, esta entonces una poesía del poeta Carlos Alberto Castellán. Esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes a partir de la hora 21 vamos a estar nuevamente con un programa de similares características, recordando que este programa se repite mañana a partir de la hora 14, una vez finalizado el informativo de este canal, y luego también lo cargamos en YouTube para que quede allí para aquellas personas que lo quieran ver allí en otros lugares. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.